Ahora sí. Bueno, saludar, buenas tardes a todos, Vamos a dar inicio oficialmente a la... Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Vamos a partir con la clase de hoy. Hoy día vamos a cambiar el foco, ¿ya? Vamos a cambiar el switch. Nos vamos a ir a una dimensión más cualitativa del análisis de datos. Vamos a partir con ese bloque hoy día. Vamos a revisar durante la primera parte de la sesión de hoy algunos insumos teóricos que permiten situar el análisis de datos que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Entonces, la idea es que puedan ustedes saber también de dónde viene el análisis de datos que vamos a trabajar. ¿Vale? Dos cosas. Había mandado un mensaje en la tardecita que estaba disponible para descarga el Atlas T. Les había pedido que lo descargaran. También había dejado libre unos materiales para que puedan ir trabajando esta primera parte cualitativa. Les voy a encargar que hagan las lecturas. Usualmente, comúnmente, hago una prueba de contenido cuando finaliza el módulo, pero eso lo hago cuando está la situación sin pandemia, ¿ya? Hago una prueba de contenidos también de lo que vimos, generalmente un cuestionario que se aplica al final del módulo para ver cómo anduvieron ustedes con respecto a la apropiación de contenidos, pero esta vez no va a ser posible por la extensión de los módulos, ¿ya? Para que no se pongan, igual para evitar el estrés y ese tipo de cosas. Así que vamos a partir con la parte cualitativa, ¿ya? Con análisis cualitativo. Me pueden ir interrumpiendo si tienen dudas, consultas. Iba a preguntar. Bueno, Camila ya me hizo una pregunta, ya respondí. Si tienen alguna duda con el taller, alguna consulta. Me había escrito Pamela Pamela Vilurón, parece anoche. Le respondí hoy día en la mañana. Ya, no hay pregunta. Vamos a partir entonces. Voy a compartir pantalla y vamos a ir conversando sobre estudios cualitativos, ¿ya? Bueno. Lo primero que quiero saber, antes de proyectar, es si alguien tiene algún grado de experiencia con análisis cualitativo. Así en seco. ¿Tienen alguna experiencia con análisis cualitativo? ¿Cuáles han sido las experiencias? Si alguien quiere contar algo, hacer una consulta, hacer algún aporte. ¿Quién ha trabajado ya con este tipo de datos? ¿Ya? Este tipo de información. En las tesis puede ser, en algún otro mecanismo. Ya, por ejemplo, yo trabajamos con este Atlas T, pero hace 12 años. Así que poco, ¿no? Como el recuerdo del Atlas. ¿Con quién saliste tú, Belén? ¿Con Claudio? Sí, con Claudio y con la Pamela Vilurón. Ya, correcto. Sí, pues generalmente Claudio trabaja software de análisis de datos. Uno trata de utilizarlos porque son un buen insumo, ¿ah? Son un buen insumo cuando uno tiene... Fue para analizar la entrevista. Exacto, cuando uno tiene volúmenes de información importante, por ejemplo, ¿ya? Tiene entrevistas, harta entrevista, grupo de discusión, y tiene, no sé, 40, 50 hojas de transcripciones o más en algunos casos. Uno lo que hace es gestionar esa información con el software de análisis de datos. Oye, Belén, ¿y qué más qué trabajaron ustedes? ¿Te acuerdas en tu tesis sobre qué fue? O sea, ¿de qué era la tesis? Era como reconocer los estilos de gestión que tenían algunos municipios para implementar medidas de participación ciudadana. Qué interesante. Incluso podría ser por una tesis de magíster en gerencia. Súper interesante. Claro. O sea, ¿A quién entrevistaban ustedes? a los Dideco, a las UDEL en ese tiempo. ¿Correcto?
como diferentes, ¿Cuántas municipalidades incluyeron ahí que viene entrando la planta? tres, Tres. tres, Fue como un estudio de caso, múltiple. sí, sí. Y Correcto. era, o sea, sí, era interesante porque no habían tantas experiencias, pero claro, era como más lo nuevo, pero en realidad como que el modelo de gestión era muy tradicional, entonces había que ver cómo, cómo se iban incorporando nuevos modelos de gestión, entre comillas, o Correcto. nuevas formas de hacer gestión a lo que existía en los servicios públicos, que era como muy desde el modelo tradicional, como burocrático de la administración pública. Correcto, en Y eso pasó. claro, Oye, ¿y cuánta información recolectaron? Por ejemplo, ¿cuántas entrevistas aplicaron? ¿Una por MUNI o aplicaron más? o parece que eran 3 o 4 por Muni. Ya, eran varias Sí. entrevistas. Sí, ahí conviene utilizar, bueno, existen varios enfoques de análisis de datos igual, ¿eh? Mm. Nosotros nos vamos a enfocar en este que es más flexible y más utilizado, ¿ya? Con el uso de Atlas T. En realidad uno podría utilizar otro tipo de estrategias de análisis también de datos, dependiendo la naturaleza de la pregunta de investigación. Esa es, digamos, el objeto de utilizar distintos métodos. Gracias, Belén, por contarnos tu experiencia. ¿Hay alguien que quiera compartir alguna otra cosa o pasamos? Y vamos ahí compartiendo los contenidos que tenemos. No sé si alguien quiere. Eh, yo al menos estoy trabajando, pero investigación más quanti, pero igual hemos hecho investigación quali, sobre todo cuando tuvimos que hacer unas entrevistas a unos profesionales de terapia ocupacional. Y ahí, Correcto. claro, entre transcribir y todo, ellos tenían que darnos como su opinión respecto a un instrumento de evaluación que habíamos creado como proyecto. Ya. Entonces, ahí no aplicamos el Atlas T, pero como eran poquitos, eran como 10, pero sí hicimos como una especie de entrevista, le preguntábamos, teníamos una pauta de preguntas, y ahí aplicamos un poco lo que era lo que es la metodología Quali, pero más que nada para saber su opinión sobre los instrumentos. Eso era. Muy bien. Y la información la pusimos como en Excel, recuerdo, que fue lo primero que hice en mi práctica profesional, hace rato ya, así como hace un año. Entonces la pusimos como en un Excel y fuimos viendo, por ejemplo, de cada pregunta, qué era lo que opinaban de cada pregunta, Sí, de claro, cada ítem. son estrategias para gestionar y son estrategias de disposición de información, dependiendo uno lo que quiera hacer. Pero en términos de análisis, los procedimientos son los mismos. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles son los procedimientos. Para poder hacer un análisis de datos, lo primero que debe hacer uno es que uno se enfrenta a un volumen gigante de información. ¿Ya? Sobre todo la información cualitativa. ¿Qué es lo que ocurre con la información cualitativa? Uno tiene una información, bueno, como somos, digamos, las personas, generalmente, a ver, estoy pensando en un producto de información cualitativa solamente, digamos, a través de los discursos, que esas han sido las cosas que me han comentado. La gente tiende a dispersarse y conversar a otro tipo de cosas, hablar cuestiones, experiencia personal y no necesariamente lo que uno le habla. Entonces, la información cualitativa tiende a estar muy disgregada, como muy dispersa. Entonces, lo que tiene que hacer uno, y ahora voy al tema de análisis de datos, lo que tiene que hacer uno es tratar de despejar la paja del trigo. ¿Ya? Es decir, ustedes cuando revisan una entrevista hacen lo que hace Catalina. Lo primero es disponer la información, es transcribirla, ¿ya? En un dispositivo donde yo pueda manejarla, ¿ya? En este caso, Atlas T. Pero yo podría tener diferentes estrategias. Por ejemplo, Catalina decía que ella tenía una estrategia que era ordenarlas en un Excel. Bueno, algunas personas podrán tomar un Word y ordenarlas en un Word con tablas. Otras personas podrán hacerlo, por ejemplo, antiguamente. Claudio me comentaba esto, yo no lo hice, pero hacer las transcripciones, por ejemplo, en papelógrafo, ¿ya? Y empapelar una pared y ir marcando así como composite, ¿se fijan? Con ciertos colores, por ejemplo, o papel lustre, no sé, o también se puede subrayar con, ¿cómo se llama esto? No sé, con un marcador, qué sé yo.
Pero la idea es la misma, lo que estamos conversando. La idea es poder en alguna medida disponer la información y limpiar, digamos, la paja del trigo, es decir, lo medular, lo importante, lo que permite responder mi pregunta de investigación. ¿Ya? Eso es una primera fase de análisis. Después de eso, uno lo que hace, después que limpió la paja del trigo, como digo yo, e identificó, porque eso es lo que busca uno, identificar patrones ya de respuesta, aunque sea cualitativo, uno identifica patrones. Por eso uno va poniendo colores. Por ejemplo, no sé, en la categoría del estudio de Belén, por ejemplo, que era sobre municipalidades, por ejemplo, todas las preguntas que iban asociadas a los temas de gestión. ¿Te fijas? Todas esas probablemente llevaban una categoría, ¿no es cierto? Entonces esas las podría yo disponer en algún color, alguna cosa, y lo que hace uno es ir identificando patrones de discurso, ¿ya? O patrones de respuesta. Todo esto es análisis, proceso general de análisis. Por eso les digo, tengo harta información, limpiar la paja del trigo, que significa seleccionar aquellos fragmentos que a mí me sirvan para poder hacer un análisis coherente. Eso, ordenarlo y disponerlo. ¿Pero para qué disponerlo? Para poder hacer conclusiones respecto de eso, conclusiones de mayor nivel de abstracción, podría ser, ¿ya? Mayores sobre la información que yo tengo. ¿Ya? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a conectar. ¿Ya? Porque lo que uno hace primero es dividir. ¿Se fija? Transcribe todo y divide. Después clasifica y junta. ¿Ya? Eso es lo que hace el proceso. Eso es un proceso general de análisis en términos prácticos, ya lo que hace uno. Entonces, ese unir tiene que ver con que las categorías que uno va a identificar tienen que permitir ser coherentes para responder esa pregunta de investigación. Es decir, hacer una codificación selectiva, como vamos a ver aquí, e identificar las cuestiones principales que efectivamente me permiten responder la pregunta de investigación y construir una respuesta para eso. ¿Ya? Algunas aclaraciones antes de comenzar. Primero, vamos a utilizar un software, yo les decía desde el principio que es el software Atlas T. Para aquellas personas que pensaban que el software Atlas T me hace el análisis de datos, olvídenlo, no lo hace. No lo hace. ¿Ya? Uno tiene que leer línea a línea, ya todas las transcripciones, e ir trabajando cualitativamente, hermenéuticamente, ¿ya? Haciéndole preguntas al texto y haciendo todos estos procedimientos que decía para poder responder una pregunta de investigación. Es decir, el Atlas T no les va a analizar ningún patrón, ni les va a tirar una nube de, bueno, sí lo hace, pero es para otra cosa, ¿ya? No le va a tirar una nube de concepto y ahí usted va a ver así como mágicamente qué es lo que aparece y puedo responder la pregunta. No, olvídelo. ¿Ya? Esto es un proceso de construcción. ¿Ya? El software Atlas T que vamos a trabajar es un software para poder gestionar la información cualitativa que yo tengo para trabajar. ¿Ya? Y yo puedo tener distintos tipos de información, eso es importante. ¿Ya? Vamos a revisar también eso. Yo puedo tener información, no sé, como la Cami, por ejemplo. Si la Cami va a hacer su tesis y ella va a hacer en un barrio, ¿ya? Podría tener video, podría tener fotografía, podría tener entrevistas, se fija, podría tener talleres, papelógrafo, un montón de cosas, ¿ya? Y esas cosas igual yo las puedo meter al Atlas T. Ojo, al Atlas T, perdón. Uno igual las puede analizar de manera integrada con los textos. Esa es la gracia. ¿Ya? Para eso, para irles contando más o menos esta introducción, es para irles contando que es una aproximación hacia el análisis de datos. Miren, yo no me voy a meter en lo que ya revisaron los Claudio con Julio, que son las diferencias de paradigma, ¿no es cierto? Que uno es interpretativo, que el otro es hermenéutico, que el otro es lineal, que el otro no. Yo aquí lo que voy a hacer en esta parte es ingresar directo a lo que es el análisis de datos. ¿Ya? Así lo vamos a hacer. Pero para eso, ustedes tienen que tener una pequeña pincelada teórica de lo que es el diseño de investigación que propone el análisis con teoría fundamentada, que es el andamiaje teórico que le da soporte al Atlas T, ¿ya? Y que permite soportarlo en términos conceptuales y de procedimiento con lo que se hace. ¿Ya? Les voy a proyectar pantalla con esta pequeña introducción para mostrarles ya el proceso de análisis
cualitativos, ¿ya? Probablemente Claudio igual mostró esta figura. Quiero mencionar en términos muy, muy breves en qué consiste, ¿ya? El proceso general, digamos, de análisis cualitativo se traduce en estas 4 fases, ¿ya? Todos los análisis cualitativos distinguen estas 4 fases que estamos revisando acá. Una primera fase, ya que es una fase reflexiva, en donde uno formula una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación nace, ¿ya?, de una idea, y esa idea se traduce en un protocolo que yo voy a implementar, y que a eso comúnmente nosotros le llamamos, en los estudios cualitativos le llamamos trabajo de campo, ¿ya? Y que eso está acá en la fase 2, ¿ya? Eso, así se implementa, se operacionaliza. Entonces, esta fase 2, que es la fase de trabajo de campo, consiste en la aplicación de un guión de preguntas, ¿ya? Ojo con eso, que no se les olvide, un guión de preguntas, guión temático, que surge de manera a priori, ¿ya? A priori, ¿a qué me refiero a priori? En la fase reflexiva, antes de pasar al trabajo de campo, pero que uno somete a prueba, ¿ya?, inmediatamente cuando uno aplica sus entrevistas. ¿Cómo lo somete a prueba? Lo somete a prueba cuando uno comienza a conversar con la gente. ¿Y por qué digo somete a prueba? Porque eso que se me ocurrió a mí durante la fase teórica no necesariamente se va a ajustar de manera completa, al 100%, con la realidad social. Ustedes lo saben. Si ustedes, cuando, por ejemplo, se hicieron una idea, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio sobre los migrantes en Chile y cómo han vivido los temas laborales, por ejemplo, estoy inventando. Y uno trae unas categorías, ¿no es cierto?, sobre qué elementos yo les voy a preguntar, ¿ya? Por ejemplo, puedo utilizar algunos temas, violencia de género, baja sensibilidad intercultural de las personas, abuso, qué sé yo, algunas categorías que yo traigo, digamos, preconcebidas a raíz de las lecturas que hice y a raíz de mi objetivo específico. Entonces, yo esa guía de preguntas o esa guía de temas que yo voy a tener se someten a prueba acá en el trabajo de campo. Y es aquí donde empiezan los primeros problemas, porque yo tengo que ajustar esa guía, ¿ya? Y eso en la parte cualitativa se puede hacer, no hay ningún problema. A ver, es de vital importancia que ustedes vayan ajustando su instrumento de evaluación al campo, con las personas que ustedes van a conversar. Eso de hecho es muy bien visto en los estudios cualitativos, que uno modifique un poco los instrumentos y los vaya ajustando a medida que va avanzando, ¿ya? Después de eso, que uno comienza a hacer la recogida de datos. Miren, fíjense aquí en los pies de esta persona hay una grabadora, ¿ya? Ahora no necesitamos este tipo de dispositivos, no tenemos probablemente el celular, otro tipo de cosas. Uno, digamos, de manera ética debe seguir un protocolo, debe preguntarle a la persona si la puede o lo puede grabar, ¿no es cierto? Y aplica, digamos, su entrevista y la persona responde. Ese es el juego, ¿ya? Y el juego es que usted, lo que hagan es que dejen hablar a las personas, porque comúnmente los investigadores somos como buenos para hablar. Entonces uno llega y empieza a agarrar una conversa, ¿no? Y uno habla, y las personas hablan menos. Lo ideal es que ustedes hagan hablar a las personas. Un buen entrevistador, una buena entrevistadora, lo que hace es que las personas hablen mucho y abran el discurso, ¿ya? Lo que va haciendo uno es conducir. Ya cuando las personas se salen un poquito del tema, uno los va conduciendo, vuelve a repreguntar, uno debe estar atento, ¿no es cierto? Un buen entrevistador tiene que repreguntar, contrapreguntar, tiene que estar muy atento a lo que plantea la persona y tener sensibilidad investigativa o sensibilidad teórica respecto al tema. ¿Te fijas? Entonces uno puede ir haciendo hallazgos en relación a la entrevista, profundizando en algunos temas, votando algunos, pero la idea es que uno vaya en alguna medida conduciendo la entrevista, ¿ya? No, digamos, en alguna medida
liderando todo el proceso, ¿ya? O sea, uno lo conduce, ¿ya? Y deja, obviamente, súper importante que las personas hablen. Después de eso, que uno recogió la información, viene esta fase, que es la fase analítica, que vamos a trabajar ahora. ¿Cómo, a partir de ese volumen de información gigante que yo tengo, lo traduzco a un producto, que es esto, que es una tesis en el caso de usted, o es un informe para el caso de sus trabajos, ¿ya? Y que me permite, de manera sustancial, dar cuenta de un proceso de investigación. En eso consiste. Estos procesos, como lo vamos a ver ahora a continuación con la materia, son procesos que son flexibles, ¿ya? Y son conectados. No se pueden mirar de manera lineal, es decir, yo puedo ir y venir, eso es lo que trato de hacer, y aquí vamos a poner énfasis en eso. ¿Ya? Ir y venir, ¿de dónde, profe? Ir y venir, por ejemplo, entre la fase analítica y la fase de trabajo de campo. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Hago una entrevista, es lo ideal, ¿eh? Hago una entrevista, la transcribo, ¿ya? Y la analizo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué tengo que analizar el tiro esa entrevista? Porque es el único mecanismo en donde tú te vas a dar cuenta si efectivamente estás saturando o estás respondiendo las preguntas que tú te planteaste inicialmente. ¿Te fijas? Entonces, ahí viene ese proceso que les digo yo, iterativo, en donde uno va y viene en el trabajo de campo. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre en la teoría que yo les voy a mostrar. No es bueno. Ojo con lo que les voy a decir. No es bueno. Nosotros los investigadores echamos agua bendita muchas veces, ¿ya? Que echar agua bendita encontramos malo, ¿ya? Que la gente defina de manera a priorística la cantidad de muestra que quiere tomar. Ojo con eso, lo vamos a revisar cómo se llama ese procedimiento también. O sea, si uno es un buen investigador cualitativo o investigadora cualitativa, uno no tendría que tomar la decisión previa de cuántos individuos yo voy a entrevistar, sino que uno tiene que guiarse por criterios teóricos. Es decir, uno no voy a decir, mire, que voy a entrevistar 6. No, yo lo que tendría que hacer es saturar la información, ¿ya? Para poder, en alguna medida, responder mi pregunta. Y no necesariamente con un criterio a priorístico de cantidad de personas que voy a entrevistar. Entonces, este proceso, como les decía, de 4 fases, un proceso flexible e iterativo, que uno va y viene entre los distintos, digamos, entre las distintas fases. Hablemos de teoría fundamentada. Miren, la teoría fundamentada, que es, digamos, el marco que da soporte en la Atlas-T, ¿ya? En el uso de ese software, es una teoría, ¿ya? Que se planteó por allá por el año 70, una cosa así, creo que 69, empezó a presentar, digamos, esta teoría Gleiser y Strauss, ¿ya? Que son estos sociólogos, ¿ya? Que plantean la importancia de generar un cambio en la forma de entender los análisis en el ámbito de sociología. ¿Ya? Esto parte inicialmente como una forma de hacer análisis de datos, después esto crece y se transforma en un diseño de investigación. Aquí, esto es importante porque, para que ustedes entiendan, un diseño de investigación es un paraguas ya más grande que un enfoque de análisis de datos. Un enfoque de análisis de datos, es una cosa más pequeña. Un diseño de investigación tiene que ver con toda una estrategia para poder hacer un diseño, ya un proyecto de investigación. Entonces, es una cosa más grande que un enfoque de análisis de datos, que algo más pequeño. Entonces, inicialmente, Gleiser y Strauss estaban pensando en un enfoque para hacer análisis cualitativo, y después se toparon con que esto se transforma en una teoría más general, ¿ya? Y en una forma de hacer análisis de datos también. ¿Ya? Es una cosa más grande. Entonces, ¿cuáles son las características, ya, de este método? Bueno, la necesidad de trabajar en terreno si es que quieres comprender la realidad social. ¿Ya? No sacan nada, estas personas descartan, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar conocimiento entre 4 paredes. Tú tienes que hacer
trabajo campo, ir a terreno, ¿ya? La importancia de una teoría también arraigada en la realidad para el desarrollo de una disciplina. Lo que plantean de manera basal estos autores es que las teorías no se generan nuevamente, vuelvo a repetir, entre cuatro paredes, sino que deben salir de las bases, ¿ya? Y esas bases son las personas, ¿ya? Entonces, o el objeto de investigación que yo me estoy planteando, sino como base, ¿ya? De esta teoría. Es decir, yo no puedo generar la teoría entre cuatro paredes, la teoría tiene que nacer de sus bases. La naturaleza de la experiencia y la vivencia como un desarrollo continuo, esa es otra de las características. El rol activo que tienen las personas al darle forma en el mundo en que habitan, ya esto tiene que ver con que también que se relaciona con el interaccionismo simbólico, ¿ya? En donde se plantea que las personas, ¿no es cierto?, tienden a darle forma al mundo en que habitan y a interpretarlo de una determinada manera, y eso es lo que uno tendría que visualizar. Y énfasis en el cambio y el proceso, ¿ya? Y la variabilidad y complejidad de la vida, ¿ya? O sea, es decir, aquí no nos interesan solamente los resultados, sino que nos interesa entender los procesos que nos llevan a este resultado finalmente, ¿no es cierto? No nos interesa solamente tener A o B, o los, no sé, o los efectos de una intervención, sino que me interesa el proceso, cómo se vive, cómo se entiende, etc. La teoría fundamentada tiene una característica principal. Ustedes probablemente la vieron con Julio y Claudio cuando vieron la otra asignatura. ¿Quién me puede comentar cuál es esa característica principal de la teoría fundamentada? ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál es digamos, la piedra angular, por decirlo de alguna manera, de la teoría fundamentada? Bueno, la piedra angular de la teoría fundamentada tiene que ver con que cuando uno va a construir una teoría, no puede, parte desde cero, ¿ya? Es decir, la idea es que yo no parta con preconcepciones ni antecedentes teóricos previos, que uno parte sin un marco teórico, ¿ya? Eso es lo que inicialmente se planteaba. Ahora hay diferentes, ¿cómo se llaman? Enfoques de teoría fundamental, algunos más flexibles, etc. Ya el que más se utiliza ahora es como la teoría fundamentada con un enfoque constructivista, ¿ya? Pero inicialmente esto se entendía de esa manera. Cuando yo tengo teoría fundamentada no puedo tener una teoría de base, ¿ya? Para un fenómeno, sino que la teoría se construye en base a los discursos que recojo de las personas, ¿ya? Eso era como su base. ¿Cuál es el objetivo del método, entonces? Descubrir, desarrollar y, provisionalmente, verificar teorías emergentes que expliquen los fenómenos de estudio a partir de un proceso de recolección y análisis de datos sistemáticos y en relación recíproca. ¿Ya? Eso es como el objetivo del método. El objetivo del método era generar teoría, ¿ya? Y ellos hablan no de una teoría general. No sé si han escuchado hablar de la diferencia entre teoría general y teoría sustantiva. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Teoría general y teoría sustantiva, más o menos? ¿Les suena? Se hace la distinción, ¿ya? En el campo de las ciencias sociales con teorías generales y teorías sustantivas. ¿Cuáles serían las teorías generales? Estas teorías grandes, estas teorías, digamos, que son totalizantes, que pretenden explicar los fenómenos completos ya de la sociedad. No sé, la teoría, todas las teorías sistémicas, la teoría de sistemas es una teoría totalizante, se fijan, trata de explicar todos los rincones de la teoría, ¿ya? De un fragmento de realidad. Tú puedes explicar todos los fenómenos, ya todos los fenómenos, situándote desde ahí, ya desde una perspectiva sistémica. ¿Qué otra teoría grande, por ejemplo, para poder enfocar
los fenómenos sociales que son totalizantes, estas teorías grandes, en la teoría marxista, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, son grandes lentes que se pone uno para observar la realidad y que en alguna medida son teorías muy, muy globales. Ahora, está la diferencia, como les decía, entre teoría general y teoría sustantiva. Esas son teorías generales, estas grandes, estas macro teorías que les digo yo, que nos permiten entender el funcionamiento social de manera general. Pero existen otras teorías, que son teorías con un rango medio, que permiten explicar ciertas interacciones entre los individuos, ¿ya? Y eso es lo que plantean estos autores en el fondo, que yo teniendo varias mini teorías, ¿ya? O teoría sustantiva, como decía yo, voy a poder explicar en alguna medida fenómenos más grandes. Pero yo por lo que tengo que partir es generar teorías sustantivas o teorías pequeñas de los fenómenos, ya para ver el funcionamiento de un fenómeno particular en las interacciones, las interrelaciones de los individuos. Entonces, desde ahí nace este proceso. Y este proceso nace con esto que dice al final, que es que el proceso de recolección y análisis de datos están en relación recíproca, ¿ya? Esa es una de sus características. Miren, ¿cuáles son como las distinciones de este método? Que se parecen en realidad a otros métodos cualitativos. No son tantas distinciones así como que este nomás ocupe esto, no. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que lo caracteriza la recolección de datos y el muestreo? Primero, que no requiere de métodos específicos de recogida de datos, ¿ya? Yo puedo tener distintas estrategias de recolección de datos simultáneamente. La recogida de datos no es una fase específica antes del análisis. Eso sí que es una distinción clave de la teoría fundamentada. ¿Se entiende eso, no? Que la recogida de datos no es una fase específica antes del análisis. Es decir, ocurre lo que yo les decía, o sea, para la teoría fundamentada, uno no podría hacer todas las entrevistas como, no sé, pues como lo hizo uno cuando hizo sus estudios de pregrado, que primero aplicó todas las entrevistas, hizo las entrevistas, después linealmente transcribió y después linealmente analizó. No. Lo que plantea esta estrategia ya es esto: realizar de manera simultánea ya la recogida de datos a través del muestreo teóricamente guiado. ¿Ya? Ahí les voy a explicar en qué consiste. No, aquí mismo está. El muestreo teóricamente guiado, está lo otro, el muestreo comparativo constante. El muestreo teóricamente guiado consiste en la selección de los datos a recolectar es guiada y controlada por el modelo teórico emergente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que les decía delante, yo hago una entrevista, vuelvo, cuando digo vuelvo es que comienzo con el proceso de análisis, transcribir y analizar esa información. ¿Ya? Una vez que yo analizo esa información, vuelvo al campo. ¿Ya? Antes de volver al campo, ajusto mis instrumentos de evaluación y planifico qué preguntas debo yo hacer para poder responder mi pregunta de investigación. ¿Se fijan que es una estrategia distinta a los modelos clásicos cualitativos en donde yo fijo primero de manera a priori la cantidad de personas que voy a entrevistar? Después de eso hago mi guión de tema, aplico la entrevista, aplico todas las entrevistas, después transcribo y después analizo. No, este método lo que hace es que sea el modelo teórico que va emergiendo, el que te diga primero hacia dónde debo ir y a quiénes debo entrevistar. ¿Ya? Y eso se llama muestreo teóricamente guiado, que es uno de los elementos más importantes y distintivos de este enfoque teórico. Las primeras selecciones se basan en conocimientos teóricos y o prácticos previos y en el sentido común. ¿Ya? Eso es lo que se plantea. Y en este contexto, el investigador, investigadora debiera tener cierto grado de sensibilidad teórica, ya que esto lo definen los autores como la capacidad de reconocer qué es lo importante en los datos. ¿Ya? Ahí obviamente esa capacidad de sensibilidad con los datos, sensibilidad de la teoría emergente, es dada nomás por la práctica y por la experiencia que tenga uno en la temática. ¿Ya? Obviamente van a haber personas que son más agudas y otros menos, ¿no? Pero la idea es esa, como tener
esta sensibilidad teórica con la información que vamos recolectando. Y permite formular teorías que son fieles a la realidad del fenómeno estudiado. Eso es lo que buscamos, ¿ya? Y aquí hay un esquema que me explica lo que le estaba diciendo con el muestreo teóricamente guiado, que es donde el proceso en que recolección y análisis de datos se retroalimentan para generar una teoría emergente. ¿Ya? Eso, aparte yo como les decía, aparte de ir mejorando mi instrumento de evaluación a medida que va avanzando el proceso, la idea es que usted vaya generando inmediatamente las respuestas a esa pregunta de investigación que formuló. Entonces, la idea es, ahí sí, la idea es que usted como analista, como investigador o investigadora, pueda ir avanzando y construyendo su teoría fundamentada o de manera práctica respondiendo a esa pregunta de investigación. De eso se trata. La pregunta básica del muestreo teóricamente guiado es esta: ¿hacia cuáles sujetos, situaciones, grupos o subgrupos me tengo que dirigir ahora para continuar la recolección de datos y con qué propósito teórico? ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, que el Rolf esté trabajando en su tesis, ¿ya? Y está trabajando también con municipios viendo algún tema. Y resulta que se dio cuenta, a partir de su análisis de resultados, que le falta información sobre un determinado tema. Entonces, lo que uno hace, ya después de haber analizado las entrevistas que tiene, es que cuando vaya nuevamente a campo, va a ir a profundizar en esa área que le faltó. ¿Ya? Eso es en términos prácticos, esta estrategia, digamos, en alguna medida de recolección de información. ¿Ya? Esta fusión, más bien dicho, entre recogida de datos y análisis. ¿Ya? Eso es lo que uno va tratando de hacer de manera simultánea con este enfoque. Y uno lo podría utilizar como principio de investigación también, aunque uno no utilice este enfoque puro y duro, ¿ya? Porque es un enfoque igual duro al pensar inicialmente, es súper raro, si para uno igual es raro, decir, oye, voy a hacer un proyecto de investigación sin marco teórico. O sea, nadie te va a recibir eso. Para empezar en el magíster en gerencia te van a poner una mala nota porque lo primero que tienes que presentarte es un avance de tu marco teórico cuando vayas a presentar. Pero lo que puede hacer uno es utilizar algunos principios de los que yo estoy viendo, por ejemplo, este principio que es demostrado teóricamente guiado, que es súper interesante de poder implementar, porque uno no hace todo el trabajo de campo de espalda, digamos, a los resultados, sino que lo que hace es ir probando sus resultados e ir mejorando la teoría que uno va generando, o mejorando de manera práctica la respuesta a la pregunta de investigación que se formula. Oye, si tienen alguna duda, interrúmpanme nomás, porque me empieza a doler la garganta a mí cuando hablo mucho rato también. Ya yo no sé cuántas horas hablar esta semana, por eso carraspeo tanto. Ya, miren, para poder implementar este método, yo tengo tres fases. Esto es importante. Cuando yo codifico la información cualitativa, yo voy en tres fases. Miren, vamos a simular aquí, vamos a simular que ustedes ya tomaron los datos, que ustedes ya los transcribieron, ya están transcritos, están los Word hechos, la entrevista de la señora Juanita está completa, ya, 20 hojas guardadas. La de Pedrito también está lista. Todas mis, ya las tengo lista la información. Entonces, el enfoque de teoría fundamentada, ¿qué hora es? No estoy pasado, ¿no es cierto? Ah, no voy bien. El enfoque de teoría fundamentada plantea que uno tiene que dividir el análisis de datos en fases de codificación. ¿Ya? ¿Cuáles son las fases de codificación? La primera es la codificación abierta, ¿ya? Después viene una fase que se llama codificación axial y después una fase de codificación selectiva, ¿ya? Mi recomendación, estimadas, estimados, a amigos, colegas, es que ustedes puedan en alguna medida cuando hagan sus proyectos de tesis, si ustedes van a trabajar análisis cualitativo, que ustedes nombren estas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, si usted va a trabajar para el muestreo, por ejemplo, ahí usted podría plantear que su muestreo va a ser un muestreo teóricamente guiado
y usted describe en qué va a consistir. Mire, ¿sabe qué? Para el muestreo yo no voy a definir a priorísticamente cuántas entrevistas voy a tomar. Lo que voy a hacer es que en el fondo la teoría me guíe y alcanzar un principio que se llama la saturación teórica. Eso ustedes lo pueden decir, ¿ya? Y la saturación teórica se cumple cuando los datos se empiezan a saturar, cuando uno empieza a encontrar los mismos resultados y la gente te habla lo mismo, ahí uno para. ¿Ya? Esa es como la estrategia cualitativa para poder parar la recolección de datos. ¿Ya? Pero aquí, esto le sirve, por ejemplo, por una parte que es importante dentro de los proyectos de tesis, que se llama análisis de datos. ¿Ya? Es como un bloque dentro del apartado de metodología en donde usted tiene que decir cómo va a analizar la información cualitativa. Y esto es clave. Los niveles de codificación, entonces, que ustedes pueden utilizar son abierta, axial y selectiva. ¿En qué consiste la primera? La codificación abierta. Bueno, esta fase de codificación abierta es la fase inicial. En el fondo, lo que yo hago, ¿cómo lo decimos nosotros, los investigadores cualitativos? Aquí yo me sumo, yo igual soy cualitativista, me encanta. Lo primero que hay que hacer es quebrar el texto, así se llama. ¿Ya? ¿Cómo yo quiebro el texto? Quiebro el texto, como les decía inicialmente, tengo todas mis transcripciones y comienzo la lectura, la microcodificación, que consiste esa microcodificación en la lectura línea a línea de cada uno de los fragmentos de los textos que yo estoy utilizando, que pueden ser una entrevista, que pueden ser los resultados del grupo de discusión o del taller con los vecinos, qué sé yo. Cualquier estrategia cualitativa. Usted va a leer y usted va a ir seleccionando fragmentos. ¿Ya? A medida que usted va avanzando con la revisión de sus entrevistas, va a ir encontrando patrones. ¿Qué es lo que son los patrones? Va a encontrar que revisó la primera entrevista y tenía ciertos fragmentos que se empiezan a aparecer con las otras personas, ¿ya? O con las otras fuentes de información que yo tengo. Y uno empieza a detectar cosas que se empiezan a manifestar de manera invariante en el fenómeno. ¿Se fijan? Que independientemente a la persona, uno va encontrando ciertos temas que son similares. ¿Ya? Esa es la primera fase de codificación abierta. Rolf quiere hacer una pregunta. Interrumpa. Lo asocio un poco lo que me explica a lo que se llama minería de datos. ¿A la qué, perdón? A la minería de datos. ¿Ya? En el área, que uno busca patrones efectivamente o busca una exploración en los datos para encontrar incluso anomalías al respecto, en Claro. el área de datos de ese tipo, viéndolo del otro lado. Sí, esto sería desde una perspectiva más cualitativa, digamos, esta minería. Aquí, en lo que se basa, en lo que les decía yo, es esta lectura es más que una lectura, es que uno va haciéndole preguntas al texto, ¿ya? En relación a estos patrones que uno puede ir encontrando, ¿ya? O sea, esta dimensión inicial en la codificación abierta es el análisis descriptivo de la información. Y consiste en que yo tengo que revisar todas mis entrevistas y detectar estos fragmentos de texto, ¿ya? Ir leyendo cada uno y después uno va encontrando patrones, ¿ya? Obviamente no los va a encontrar al tiro, pero sí se va a empezar a dar cuenta cuando llega la tercera entrevista que empieza a encontrar cosas similares y esas son las cosas que uno tiene que ir poniendo atención, ¿ya? Entonces, lo que les decía, voy a leer algunos fragmentos de esta lámina. Les decía que era la dimensión descriptiva del proceso de análisis, que es el primer paso del proceso de interpretación del texto. Entonces uno va leyendo cada uno y va subrayando o va seleccionando con atractiva, codificando. ¿A qué me refiero con codificar? ¿Quién se acuerda qué era codificar? Cuando hacía su análisis cualitativo. ¿Qué puede ser codificar? Está bajita Pame, tu audio. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, estaba todo este rato que hablabas tratando de recordar un poco la tesis de programa nosotros, que fue efectivamente con teoría fundamental, que ya ni me acuerdo cómo lo hicimos hace tanto tiempo. Y
Y claro, y esto era el ir generando estas categorías, estas palabras Sí, claves, que podíamos ir recogiendo para ir armando los grupos de análisis al final del exactamente. generando hacia dónde íbamos a ir construyendo este nuevo contenido en función de la información que habíamos recogido. Y ahí como que enlazo un poco con lo que dice Rolf de esto de lo que hoy día se hace mucho en temas de vigilancia como tecnológica y esta recogida de minería de datos, que al final hace como algo muy similar, es ir buscando esta información para ir generando ciertas categorías de análisis al final. Sí, eso es lo que parte uno haciendo, lo que decía su compañera, uno lo que hace es ir en el fondo leyendo el texto, seleccionando aquellos fragmentos que son importantes o que uno cree inicialmente que son importantes y además asignándoles un código, ¿ya? Este código es un código inicial, ¿ya? Que uno trata de colocarle un nombre a ese fragmento, lo nombra de alguna manera, y ese código inicial actúa como una especie de paraguas, ¿ya? En donde las cuestiones que son similares, los fragmentos de texto que van resultando similares, yo los voy codificando bajo ese mismo nombre. Por eso es como un paraguas en donde entran distintos fragmentos de texto, ya que albergan, digamos, esos fragmentos. ¿Ya? Esta es la primera fase y es la codificación abierta. Como les decía, consiste en la lectura lineal del texto, la selección de los fragmentos relevantes y asignación de un nombre preliminar, ¿ya? Y a eso le vamos a denominar códigos, ¿ya? Así le vamos a denominar aquí. Ustedes podrían haberlo conocido con otro nombre, ¿eh? Los podrían haber conocido como subcategoría o indicadores. Tienen distintos nombres, no está tan estandarizado, ¿ya? Pero aquí le vamos a llamar código. Así le vamos a llamar, ¿ya? Para poder ordenar. Bueno, el objetivo de la codificación abierta es desarrollar conceptos iniciales ya basados en los datos y en el conocimiento contextual del investigador. Y las preguntas que me voy haciendo, de qué temas habla el texto, qué es lo que sucede en el texto, qué concepto sugiere el extracto de texto, que es aquí donde se resume lo que les planteaba yo. Eso es lo que uno se pregunta cuando va analizando la información. Ah, mira, aquí hay algo interesante. ¿Con qué palabra o con qué palabras yo voy a hacer una síntesis de este fragmento de texto que me parece interesante? ¿Ya? Y uno lo codifica, lo nombra. Y ese nombramiento, eso que yo estoy nombrando, es absolutamente cualitativo. ¿A qué me refiero? Que es subjetivo. Es como que la persona asigna ese código. Ahora, profe, pero eso me parece demasiado cualitativo, demasiado relajado, demasiado light que yo coloque los nombres. ¿No puedo hacerlo de otra manera? A ver, sí, se puede hacer de otra manera. De hecho, lo hacen investigaciones cualitativas que tratan en alguna medida parecerse a este ideal cuantitativo de que hay algo estandarizado, de que hay algo uniforme, etc. Lo que hacen, por ejemplo, es contratar personas, ¿ya? Y codificar los textos. Y lo que se hace en el fondo es, después entre los tres, tomar un consenso, ¿ya? De esos códigos. Y eso se hace a través de unos, no modelos, sino que algunas fórmulas estadísticas, que si alguien lo quiere googlear por ahí, se llama el coeficiente, creo que es el coeficiente kappa, algo así, de kappa, que es un coeficiente de consistencia interna, que es como un alfa de Cronbach cualitativo, que me permite en alguna medida ver la consistencia de mis categorías o mis códigos. ¿Ya? Es decir, el grado de consistencia que existe entre por ejemplo, tres codificadores respecto a lo que yo planteé. ¿Ya? Y eso es una estrategia como para homologar. Pero aquí, con este enfoque de análisis de datos, no necesitamos esto. ¿Ya? Esto es absolutamente subjetivo y yo como investigador, investigadora, voy a asignar esos códigos. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es la codificación axial. Aquí aumentamos un poquito el nivel. ¿En qué consiste la codificación axial? Aquí, como dice en la lámina, comienza la fase explicativa del análisis de datos. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esa fase explicativa del análisis de datos? Es que yo empiezo a establecer
relaciones entre los códigos que yo identifiqué. Algo ustedes lo tocaban, ¿ya? Algo ustedes lo tocaban. Yo le estoy colocando un nombre técnico. ¿Qué fue lo que dijeron? Dijeron que uno tenía unos códigos, ¿no es cierto?, que detectaba inicialmente y después esos códigos los puede reagrupar, ¿ya? Y a eso yo le llamo, por ahí lo dijeron, categoría, ¿no es cierto? Entonces yo tengo unos códigos que pertenecen a una familia de códigos, ¿ya? Y a eso generalmente en investigación cualitativa se le denomina, bajo esta lógica, una codificación axial con una dimensión más explicativa del análisis de datos, en donde yo, después de haber quebrado el texto, de haber puesto todos los nombres, que están súper dispersos, por ejemplo, 100 códigos, yo después esos códigos trato de agruparlos en una categoría de mayor abstracción, ¿ya? No sé si como de mayor complejidad, como más gordita, ¿ya? Entonces eso me va a permitir alojar una serie de códigos que están presentes en el sustrato, digamos, del análisis, que son los discursos de las personas, ¿ya? En eso consiste la teoría, o sea, perdón, este nivel de codificación axial. Lo voy a dejar hasta ahí. 10 minutos, por favor, y volvemos, ¿vale?
Vamos a retomar. Luis, ¿sabes lo que fui a buscar y encontré? Tu tesis. Tu tesis, La que- ¿viste? y Una- la quiero pedir en digital porque era un borrador. Y aquí estaba encontrando lo que tú decías. Nosotros generamos 3 categorías. 3 categorías, algunas tenían subcategorías y claro, y ahí vamos a la especificidad. ¿Qué le decía, mira, Sí. Belén? Me Ahora están contó en que la formato había digital, desempolvado parece. hace unos, cuando Esa- empezó el magíster. Cuando empezó el magíster la desempolvé. Oye, ¿esas están en formato digital ahora parece? Parece que pueden Sí, pedirla. sí, la quiero pedir porque nunca, bueno, en ese tiempo, Ah, de hecho, nos guardábamos en disquete, o sea, perdón, en pendrive, guardábamos en disquete, ¿te acuerdas? claro, sí. Habían re Sí, pocos pendrive en eran ese varios, tiempo. Sí, pues sí. eran pocos, y en la nube, nada, no, nada. Sí. Olvídate. De hecho, nosotras perdimos como 2 veces las El archivo. transcripciones. Sí, el archivo, no, y las transcripciones de la entrevista recuerdo una vez y otra vez perdimos como el trabajo de 2 semanas que habíamos hecho de avance, de escritura, de tesis y todo. Tengo que partir de nuevo. Claro, es que los dispositivos eran súper poco confiables en ese tiempo. Ahora uno se lo manda por correo, lo tira al Drive, lo tira al Dropbox. Ay, Claro. no, era terrible. Hoy sí era terrible porque uno de repente tenía un archivo y fallaba. Oh, eso sí que era. Oye, y nosotras fuimos afortunadas porque te acuerdas que teníamos yo tenía un notebook, no me acuerdo por qué, y parece que la otra Belén igual tenía un notebook. ¿Te acordáis, Belén? La Cárdenas. La Belén Cárdenas. Sí, Ah, ya. yo en ese tiempo igual me conseguí uno, me prestaron uno. Sí. Entonces teníamos 3, esa cuestión era como una maravilla, porque si no teníamos que ir a la sala o pedirla A la computeca. a la computeca, que nunca había hora. Ahora no sé, no sé cómo estará, pero es distinto, ahora es más fácil el acceso a la tecnología. Mm. Pero, pero igual, Están las era gracioso. aventuras de los UFRO, ¿ven? Alcanzamos, yo recuerdo algunas clases, no sé si ustedes se acuerdan qué profe era, que parece que era profe Diana, láminas de retroproyector, ¿se acuerdan? Sí, pues, todos Sí. colocaban esa. En la metodología. ¿Sabes qué? Sí. Bueno, aquí voy a contar mi infidencia. ¿Te acordás? Una vez que estábamos en metodología y estaba como en segundo, y estaba la profe Jimena Briceño. ¿Te acordás? Ya, ¿no estás grabando? Uy, estoy grabando. No, pero siempre me molestan, no importa qué quede, porque siempre me molestan ¿Por qué? Siempre se en el acuerdan. departamento. Resulta que llegué y le dije, y la Jimena todavía se acuerda y me molestan y se ríen de mí. ¿Cachai? Que llegué y le pregunté, llegué y le dije, bueno, vamos a hacer la prueba, qué sé yo, dijo la Jimena, y el material va a quedar en la fotocopiadora. Llegué, yo quedé pensando y dije, le voy a preguntar. Profesora, le dije, ¿usted usa transparencias? Y me quedo mirando y me dijo, sí, José Luis, uso transparencia. Muerto la risa todo. Y los profes todavía se acuerdan, la Jimena siempre los cuenta. Transparencia. Se mueren de la risa. Y yo le pregunté si usaba transparencia. Y la transparencia eran esas que dice la PAME, porque era Esos Sí, plásticos pues. para el las transparencias, recuerdo yo, y las tarjetas de Salamé, de Ana María. También, pues tenéis Y el razón. fichaje. Mm. El En los fichaje de Ana fichajes. María, los fichajes, las tarjetas. No, si no tengo buenos recuerdos, sí, de varias. De Sí, otras no oye, tanto. buenos recuerdos, súper buenos recuerdos. Hoy los profes igual se acuerdan harto de la generación de nosotros, siempre. Sí, que Después, fue como revoltosa. más, Como que hay unas colegas que son más jóvenes, digo, después no hubo ninguna como la de nosotros. no lo sabemos, pero eran revoltosos. La de Éramos Tito revoltosos igual, entre la nosotros y de con Tito las igual, otras la que venía generaciones. antes. Igual se acuerdan harto los chiquillos. La del Rojano igual, ¿cachai? Donde Sí, está po. Liberia, todo eso. Yo estoy con Rojano ahora trabajando en el mismo departamento. Llegó hace Bueno, como 8 años de trabajar con nosotros. No más, ya tiene Álvaro, yo creo que 4, 5 años. En capacitación. ya. Pero nos reencontramos. Igual que me he reencontrado con algunas compañeras con las que hicimos prácticas en algunos establecimientos de los hospitales. Con varios. Bueno.
Bueno, esa era nuestra aventura en la UFRO, chiquillas, chiquillos. Y otras más que Y otras más compartiremos que no vamos a en contar. otro ambiente. Esa va a quedar para el otro Pueden módulo. contar, pero que Por el se encuentro. pueden contar, pero yo creo que cualquiera que pasó por la UFRO las debe conocer. Ah, los pastos y otras. Ah, Es que los pastos después fueron eliminados. Como Fueron área de proscritos. convivencia. ¿Ah? Sí, pues harto tiempo, pero ahora volvieron ya de nuevo. ¿Sí? Se cambió un poco la cosa. Bueno, no tanto como antes, pero ya está más relajado. No sé cómo qué irá a pasar después de la pandemia. Ya, chiquillas, chiquillos, vamos a retomar un poquito. Está buena la conversa, muy agradable esos recuerdos. Muy bonitos tiempos de pregrado. Íbamos en la codificación axial. Bueno, les estaba comentando que esta fase de la codificación era, en el fondo, lo que uno hace es poder, estos códigos que se generaban inicialmente en la codificación abierta, uno tenía que reclasificarlos en un concepto más global, que era lo que plantea su compañera recién, que eran como las categorías. ¿Ya? A las otras se le llama subcategoría, y de repente, que ese es el nivel que viene después, que es el nivel axial, que son estos tres grandes conceptos que decía Pamela inicialmente en su tesis, que permitían explicar, ¿no es cierto?, el fenómeno en términos generales. ¿Ya? Entonces, esta codificación axial, como les decía, que es como la segunda fase del análisis, ¿ya? Uno tiene que ir planteándose algunas preguntas, cuáles son las condiciones para los eventos comprendidos en el fenómeno, cómo puede ser descrita la relación o la interacción entre los actores, qué estrategias pueden ser determinadas, cuáles son las consecuencias de esos eventos. Estos son como elementos que uno tendría que ir mirando, ¿ya? O enjuiciando el texto de acuerdo a estos elementos. ¿Por qué razón? Porque ya no se trata solamente de identificar estos patrones de temas, sino que estos temas tienen propiedades, ya tienen ciertas características, es decir, un concepto va a oscilar, ya en definición desde tal cosa hasta tal cosa. Ya, por ejemplo, nosotros terminamos una publicación hace poquito de análisis cualitativo en donde analizábamos, me acuerdo, con Sonia hicimos eso, analizábamos estudiantes resilientes. No sé si han escuchado ese concepto. Los estudiantes resilientes, para contarles un poquito, son estudiantes que pese a tener todos los problemas, digamos, psicosociales que pueda tener un estudiante, se sale de todos los cánones y es igual un buen estudiante, ¿ya? Estos estudiantes, hombres, mujeres, ya tienen ciertas características, y esas características son las que nosotros exploramos en la familia. Es decir, lo que hicimos fue un análisis cualitativo de cuáles eran esas características que tenían esas familias y que permitían que el estudiante se transformara en un estudiante resiliente, ¿ya? Y comúnmente los estudiantes, digamos, de buenos rendimientos, ustedes saben dónde están ubicados, en los colegios privados, ¿no? Hay una teoría súper clara por parte de Bourdieu, ¿cierto?, respecto de cómo se posiciona un estudiante en el espacio social de acuerdo a su capital económico, ¿no es cierto? Entre más, digamos, recursos tenga la familia, mejor le va a ir en el rendimiento, y eso está demostrado en un montón de investigaciones y que son los mecanismos por los cuales se perpetúa la desigualdad en educación. ¿Ya? Así de sencillo, digamos, de explicarlo. Entonces, lo que hicimos nosotros era buscar esos niños y niñas que escapaban de esa lógica, ¿ya? De esos niños que, a pesar de tener todas las dificultades sociales, psicológicas, etcétera, eran muy buenos estudiantes. Esos fueron los que estudiamos, y ahí nosotros en ese proceso de codificación axial describíamos cuál eran digamos, este tipo de elementos, que es, por ejemplo, las condiciones en las cuales se dan estos conceptos, que iba por ejemplo, había un código, me acuerdo claramente, de un código que era el tema de las tareas, ya que para los estudiantes era súper importante el tema de las tareas porque a ellos les gustaba desarrollarlas, ¿ya? Entonces, de una parte decían que a ellos les encantaba desarrollar tareas y tenían habilidad para hacerlo, entonces eran como desafiantes para ellos. Y lo otro era que
no sentían tanto cansancio como sus homólogos que no necesariamente eran resilientes, ¿ya? No sentían tanto cansancio emocional al hacer una tarea, no les daba lata, etc. Pero lo interesante de eso, de ese concepto que ya, por ejemplo, ese de hacer las tareas, desde que les encantaba mucho hasta había una dimensión que no les gustaba. ¿Y qué era lo que no les gustaba? Que los profesores, por ejemplo, no los estimularan y no les revisaban las tareas. Entonces, eso generaba que los estudiantes como que no lograran, digamos, esa habilidad. Entonces, es súper interesante y eso es lo que tiene que hacer uno cuando uno va a hacer análisis cualitativo con este tipo de teoría fundamentada o análisis cualitativo simplemente. No se tiene que quedar en describir el concepto, sino que describir cuáles son las características y cuánto oscila ese concepto, cualitativamente obviamente. ¿Ya? Entonces, esta es la dimensión de codificación axial. Después de la codificación axial, ¿ya? Está la codificación selectiva. ¿Cuál es la codificación selectiva? Es como lo más, en el fondo, alto que yo llego, digamos, en cuanto a abstracción. Son como, es la selección y enjuiciamiento que hace el investigador o investigadora, en este caso, ¿ya? Para seleccionar aquellas categorías o grupos de categorías que son las más importantes para poder responder la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, yo tengo claro, hay un set de cuestiones que aparecieron en mi análisis. Hay algunas que son más y menos importantes, pero lo que hace la codificación selectiva es en alguna medida levantar cuáles son las categorías centrales y que permiten responder a esa pregunta de investigación o a la teoría que yo estoy formulando. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en una primera etapa, vamos a hacer un resumen, tenemos la codificación abierta. ¿En qué consiste la codificación abierta? Leer línea a línea el documento, ¿ya? Ir seleccionando aquellos fragmentos que me parecen importantes en el texto. Y eso lo tengo que hacer con todas las entrevistas que yo desarrollo. La segunda parte, esto lo vamos a implementar en el Atlas TIA. La segunda parte, ¿en qué consiste? En la codificación axial, que yo reviso los códigos y voy a hacer una selección de ellos. Ojo con esto, lo que les voy a decir, miren, uno inicialmente puede haber generado muchos códigos, pero después se va a dar cuenta que hay algunos códigos que no tienen sentido, ¿ya? Y esos códigos yo los puedo eliminar, ¿ya? Dependiendo varias estrategias. La primera es que, por ejemplo, aquí hay una estrategia como cuantitativa que igual uno no, que tendría que tener en cuenta, pero no necesariamente. Es cuando tiene poca carga, ¿ya? De citas en las diferentes entrevistas. Por ejemplo, que yo tengo un código que es débil, que una sola persona lo dijo, no necesariamente es un patrón de respuesta. Entonces eso yo los puedo ir eliminando, ¿ya? Y hay otras estrategias también, en los cuales yo sí podría argumentar que ese código, pese a tener pocas menciones en las distintas entrevistas, es un código importante porque teóricamente emerge, ¿ya? Y teóricamente yo decido que es importante, ¿ya? Entonces, eso en términos generales para la primera fase de codificación, ¿no es cierto? Limpio, entonces me quedo con las categorías, digamos, más relevantes que me sirven. Creo las familias de códigos, que son estos códigos que yo les planteaba, que son códigos más fuertes, ya que son un paraguas más alto incluso que los códigos, ¿no? En donde tengo que estudiar la relación entre los conceptos. Y después, finalmente, la codificación selectiva, que se basa en el enjuiciamiento del investigador o investigadora, para seleccionar aquellos elementos principales, centrales, que permiten responder mi pregunta de investigación o la teoría fundamentada que yo estoy preparando. ¿Ya? Algunas preguntas que yo puedo utilizar para poder guiarme en la codificación selectiva, preparar algunas. ¿Cuál es el aspecto más llamativo del campo de investigación? ¿Qué es lo que considero como problema central? ¿Cuál es el tema central de la historia? ¿Qué fenómeno vuelve a aparecer una y otra vez en los datos? Etcétera. Estas son preguntas que pueden permitirle a ustedes direccionar, ¿ya? Dirigir una codificación selectiva. Pero en el fondo, se basa en que yo tengo que seleccionar aquellas categorías centrales, las más importantes para responder mi pregunta de investigación. Eso era lo que quería mostrar.
¿ya? Con respecto a la materia. ¿Qué mostré? Mostré fundamentos, ¿ya? ¿En qué consistía? ¿Qué es lo que es la teoría fundamentada, ¿no es cierto? Con estos modelos clásicos. Y los niveles de codificación, que es como lo más importante y que nos sirve a nosotros para el análisis de datos, ¿ya? Porque el resto de los elementos de la teoría fundamentada, que hablamos, igual que desarrollamos, por ejemplo, los temas de muestreo teoréticamente guiado, por ejemplo, o el muestreo comparativo constante, también, ya uno los va utilizando, pero son propios de otros niveles un poco más teóricos. Yo me quedaría con los niveles de codificación y con el muestreo teoréticamente guiado, ¿ya? El muestreo comparativo constante es como la estrategia que uno utiliza ya para ir levantando las categorías, ¿ya? Las categorías de análisis, estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que uno se va planteando e ir contrastando ya mi discurso, digamos, con la teoría que va emergiendo. Ya es el muestreo no, ese no es el muestreo teoréticamente guiado. El muestreo teoréticamente guiado es otro. Este era el muestreo comparativo constante. Ya, muestreo en que yo voy desarrollando comparaciones entre el texto y los distintos códigos, y armando estos niveles de codificación un poco más abstractos, ¿ya? Y el muestreo teoréticamente guiado, como les decía, es ese ir y venir entre el trabajo de campo y el análisis de datos. Ese es el muestreo teoréticamente guiado. Entonces, lo que es el muestreo lo dirige la teoría que va emergiendo. ¿Ya? ¿Me entienden? Es, por ejemplo, si ustedes en sus entrevistas, por ejemplo, no encontraban una categoría o en el fondo encontraron que no estaba lo suficientemente respondida, la idea sería que uno fuera nuevamente al campo y levantara más información. ¿Ya? En eso consiste más o menos de manera súper práctica, probablemente súper burda mi ejemplo, pero eso es el muestreo teoréticamente guiado, en términos prácticos. Muy bien, voy a bajar un poquito la cortina que se me está esperando. Sigamos avanzando. Les voy a pedir ahora que instalemos el programa en Atlas-T. Eso vamos a hacer ahora. Yo les había escrito en la tarde y les había pedido que lo descargaran por mientras. ¿Ya? Eso había que hacer. Y además les había dejado descubierto un video también para que pudieran instalar. ¿Ya? No sé si alguien pudo hacerlo. ¿Pudieron instalarlo? Yo no alcancé. Ya. Yo sí pude, profe. Sí, igual. Profe, yo lo pude instalar, pero instalé una versión un poquito más actualizada que pillé ahí. Ah, ¿en serio? Bueno. Pero no sé si será el mismo, espero que sea el mismo. Mira, lo único que hay que tener cuidado, Rolf, es en Sí. haber instalado una versión de prueba, que es la versión No. demo. Es la licencia original. Ah, es la licencia original, súper. Y Porque uno, la pero versión... sí, es el 8, es versión 8 y algo. ya, Porque la que está ahora es 7. ya, ojalá no tengamos problemas con la... ¿Cómo se llama? Con la interfaz gráfica, porque este software, a diferencia del SPSS, cambia harto. Ya cambia harto la disposición gráfica, pero si hay algún problema lo reinstalan nomás y reinstalan Sí. la versión más vieja, ¿ya? O si no, vais mirando, te vais adecuando un poquito a lo que voy diciendo yo y buscando algunos. De hecho, la gente que trabaja de repente con computadores Mac, ahí sí que hay diferencia. Ahí sí que hay diferencia con los Mac. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Ya? ¿Profe, lo puede enviar por correo electrónico? ¿Quién necesita, Bresner? El programa.
el link para la descarga o para Ah, sí, sí. instalarlo. ¿Pero qué te pasó? ¿No pudiste entrar al...? Sí, se me bloqueó la clave en la plataforma, Ya, entonces yo, estoy yo la voy a esperando. volver a... Voy a volver a enviar el link. Ya, esperemos un poquito. Vamos a abrir aquí y se los reenvío. Entonces, vamos a ver. Se los voy a mandar a todos por si acaso. Ver. Links. Para el tutorial voy a estar complicado. Porque no está linkeado. No hay link, hay archivo. Sí, eso me percaté que el tutorial el enlace no funcionaba. Ah, ¿no funcionaba el enlace? Si había uno que pinté que no funcionaba. A ver. ¿Cuál no le funcionó? A ver. No está el link. En una de esas no tenías el programa. No sé. Pero yo veo el tutorial. ¿Al resto les pasó, no? ¿El tutorial lo pudieron ver? ¿Sí? Sí. Y descargar el programa igual pudieron. Con el link. Sí, también. no hay problema. Sí. Rolf, quizás había un problema con tu computador. O con el navegador, no sé, algo así. Puede Por ser. eso, por eso finalmente busqué por ahí el ACLA en otro lado y lo descargué. Ah, y por eso instalaste el otro. Ya. Vale. Súper. Vamos a ver si te puedo enviar entonces el archivo. A ver, esperamos un poquito. Descarga. Aquí está. Va en un archivo comprimido. De todas maneras se los envié a todos, ¿ya? Si alguien no lo necesita, omite nomás el correo. O lo bota. Ya. Bueno, para la gente que está con Mac, tiene que avisarme. ¿Ya? Y voy a tener que ver cómo lo instalamos. Bueno, vamos a buscar otro mecanismo. Pame. Ya, entonces por mientras, la idea es que vayas tomando apuntes nomás y vayas con, no sé, pues, con tus compañeras, pueden ir avanzando por mientras
las tareas, ¿ya? Y vamos a tener que buscar un mecanismo para poder instalarlo en tu PC. Ya. Consulta, duda. ¿Hay alguien que no lo haya logrado instalar? ¿Para que lo instalemos ahora? Para que pueda, yo voy a dejar habilitada la compartir pantalla para que vayamos haciendo el procedimiento. ¿Quién lo hizo bien? Belén, tú lo pudiste hacer, ¿no es cierto? ¿Lo pudiste instalar? Ya. Sí, ¿Te acordás, lo instalé. ¿Te acordás cómo es el proceso, no es cierto? Es que, claro, había que seguir como las instrucciones del profe Claudio. Ya. Entonces, había que hacer como lo mismo que el otro, descargarlo Ajá. y, ¿cómo se llama? Descomprimirlo antes Sí. de instalarlo. Claro, descargar, descomprimir antes de instalar. Sí, súper. Sí. Ya. Pregunto de nuevo, ¿hay alguna persona que no lo tenga instalado? ¿O podemos partir nomás con el uso de la? Yo también tengo Mac, profe, así que estoy ahí, pero creo que me cambiaré de computador para la próxima clase mejor, Ah, ya, para ya. hacerlo más sencillo. Bueno, sí. Ya, Carola, pero si persisten los problemas y no puedes cambiarte por ese motivo, me escribes y yo voy a buscar la forma de instalarlo. Ya podemos hablar con Miguel también, para que Ya. nos eche la mano ahí para poder instalar en los Mac. ¿Ya? Ok, Eso, ya, gracias. eso. Entiendo entonces que el resto ya tiene el software porque no han dicho nada. ¿Ya? Vamos a partir avanzando entonces mostrando en qué consiste el Atlas. Eso vamos a ir mirando el espacio, el ambiente, etcétera. Quedan como 15, 20 minutos más o menos y vamos a ocupar en ese tiempo para ir trabajando. Pesner, parece que ibas a preguntar algo. No. No, aquí lo estoy descargando, lo descomprimo ahora y lo comienzo a instalar. Perfecto, perfecto. Muy bien, yo voy a compartir pantalla. Entonces, sí voy a minimizar. Ya, miren, lo que les voy a pedir ahora es que vamos a abrir el Atlas T. ¿Cómo vamos a abrir el Atlas T? Como clásicamente se hace, nos vamos a la lupita y buscamos el programa, el software. Puede que ustedes tengan también un acceso directo al momento de instalar que hayan dejado. Pueden entrar desde ahí. Ya, yo lo voy a hacer desde acá. Ya, Atlas T, aplicación, dice. Me voy a comprar un Atlas T, nunca me he comprado un Atlas T. Voy a pedir, o sea, en realidad no es que yo me lo compre, sino que en la U los compran. Voy a ver si mi director de programa de Magíster me compra uno, don Claudio. Pinchen por favor en la aplicación. Lo primero que va a ocurrir es cuando ustedes lo abren por primera vez, como que toca como un charrangueo, como una, no sé, como una musiquita. Da risa. Entonces, a mí me aparece esto, miren, me aparece un cuadro de diálogo y dice que hay una actualización para mí. Colóquenle aceptar nomás. Usted sea positivo o positiva. Este es el ambiente de Atlas T. ¿Ya? Así se ve en términos generales. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, hay unos materiales que están en su campus virtual. Parece que va a tener problemas. ¿Quién era? Parece que tenía problemas con el... Les voy a enviar los materiales. Hay una carpeta de materiales para codificar. ¿Qué dice? Vamos a partir con esa. ¿Ya? Entonces pinchen ahí en esa carpeta y ustedes descarguen. Espérense, ¿qué venía aquí? Viene el Kalimba, vienen los pingüinos y no sé qué. No, este no era, disculpen. Voy a tener que... O hay otra carpeta aquí. Voy a descargar esta carpeta a ver qué es lo que tiene. Porque eso es para el segundo bloque. Esperen. Sí, eso es para el segundo bloque. Sí, este es para el segundo bloque, no me hagan caso. No descarguen esa carpeta y yo les voy a pasar
Les voy a pasar unas entrevistas. Denme un segundito. Para que vayamos viendo esas entrevistas. Entrevistas. Punto doc. Y estas son del 2018. Voy a sacar una aquí. Oh, no me voy a demorar en cargarla. A ver, denme un segundito. Tengo unos materiales aquí para abrir. Oh, que está lento. Está en el drive y no se actualiza. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, súper. Súper. Profe, acá donde me pide la licencia, el código no me deja ingresarlo, copiar y pegar, que lo saqué del archivo que venía ¿Ya? al lado donde decía crack y ahí, ¿Puedes compartir, por favor? ya, ¿Qué dice el crack? Veamos, vamos viendo. voy. Ya. Por mientras yo voy a sacar un documento, por mientras tú haces eso. Ah, no puedo. Voy a ir acá. Ahí está, ¿sí? Sí. Entonces, Ya, vale. puedes tomar el código, ¿no? Anda el código, por favor. Ajá, aquí lo tengo ya copiado. Lo que pasa es que probablemente estás copiando. A ver, cópialo completo. A ver, cópialo completo, a ver si te pesca. O si no, vas a tener que copiarlo por parte y separado por guión. Belén, ¿estás por ahí? ¿Cómo lo hiciste tú? Sí, dice copiar hasta el número 4, que solo copia los números de Copiaste la solo los primera números. frase. Es ¿Ah? que hay dos, Sí, pero en la primera fila, ¿sí? llegar hasta donde dice número 4 y después Ya, empiezan como unas palabras, esas no se copian. ajá. Y después sigue abajo el otro, la otra No, parte, ¿no? de ahí No, es una continuar, nomás. una sola. Es una línea. Sí, es que como hay dos códigos. Que para probar parece, es como que si no te resulta Sí. la primera, puede funcionar con la segunda. Eso es, precisamente. ¿Puedes compartir, por favor? Ah, ahí Ya. está. Eso. Ahí sí. Ya, ahí puedes intentar la segunda. Con el otro, a ver. ¿Seguro que no hay ningún espacio de más? Espérate. Ya trata de copiar sin ningún espacio de más, porque ahí puede haber el problema. Ya. Copia la segunda fila. Sí, desactivado. No.
No sé qué es lo que aparece. Aparece un alerta, o sea, una pantalla negra. Y copié este que termina en 010B4 y el anterior termina en 01B74. Y ninguno de los dos. Ninguno de los dos pesca. No, me aparece ese mensaje. Ya, ¿Se ve? chuta, no veo el mensaje, lo que pasa es que está compartido solo un archivo, Ah, no tu escritorio. ya. Por eso Voy, no podemos ver nada. voy. Ah, y decía que el setup era como el segundo, porque habían dos casilleros de setup cuando Sí. uno descarga el archivo y era el segundo. El primero Descomprimiste el decía archivo, ¿no uno, es cierto? creo. ¿Ah? No, le pregunto a Bresner. Descomprimiste el archivo, ¿no es cierto? Sí, Bresner, lo descomprimí. Sí, como decía la compañera, hay dos. No sé cuál de los dos El es. segundo. el segundo dice. Hay uno que dice setup y tiene un 1 entre paréntesis. Ese no es. Ah, ya. Justo Ahí descargué. está. Vale, desinstálalo entonces vuelve a instalar ahí y le colocáis los códigos. Ya. Eso es. Ya, bueno, voy a mostrar algo chiquitito entonces. Igual, disculpa, después de instalar los códigos, tiene que ir abrir la otra carpeta y donde dice A7, copiar eso y después ir como al archivo donde se grabó el programa y ahí volver a copiar esa frase. ¿Los códigos dices tú? No. ¿No? Cuando lo instalas, ingresas el código, ¿Ya? después tienes que abrir la carpeta que dice crack, Sí. ya, y la Ahí están los primera, códigos, po, la que dice readme. ya, aparte de eso, después que ya pusiste los códigos, vas a la carpeta, al archivo primero y le pones copiar y vas al equipo, al equipo, al Windows C y dice archivo de programa x86. Ahí hay que buscar un archivo donde está el Atlas T, que es Scientific, creo que es. Sí, Scientific Software. Sí, y lo abres y donde están todos los textos, copias eso. Y pones reemplazar. Y lo dejas continuar. Y ahí recién se instala. Ya. Enviado. Espérenme un poquito, les voy a mandar un archivo para que ya el próximo miércoles vayamos trabajando. Ya, ese es como el... Sí. Yo me tengo que retirar, así que me voy a... Sí, dale nomás, si ya estamos terminando. Quedan 3 minutos, yo les Gracias. voy a mandar este archivo y Ah, ya bueno. va a quedar para la próxima clase. Vamos a comenzar con Atlas. De todas maneras, hoy día estaba destinado a ver la parte teórica. Ya quería avanzar un poquito, pero no importa, no es ningún problema. Entonces, aquí va entrevista. Con esta entrevista vamos a trabajar la próxima semana. Una entrevista es cortita. Escritorio, entrevista. Ahí se los envié, ¿ya? La idea... José, ¿se ve ahí? La pantalla Sí, está. sí, Mira, ahí se ve la pantalla. ese es. Así Súper. es. Sí, quedó perfecto. Mira, ahí tienes que colocar nuevo proyecto, en proyecto, nuevo proyecto. Y ahí empieza, porque esa es como una prueba. Ya. Vale. Como un template de prueba que hay, como una plantilla de prueba. ¿Ya? Miren, les iba a comentar, bueno, la próxima semana, bueno, yo les mando un archivo, ya que es un archivo de una entrevista. Esa entrevista nosotros la vamos a ingresar a la Atlas T y vamos a comenzar con todo el proceso de codificación. Ya con esa vamos a trabajar. Bueno, entonces les voy a pedir que la descarguen y la guarden en una carpeta para la próxima semana y ahí vamos a empezar con Atlas T a empezar a avanzar ya con la parte de análisis. Vamos a trabajar con como 3 soportes de información. ¿Ya? ¿A qué me refiero con soporte? Me refiero a que uno en las metodologías cualitativas muchas veces trabaja con discurso, la mayoría de las veces. Yo creo que casi el 90% de las veces ustedes van a trabajar con una entrevista o con un grupo de discusión o otra cosa.
¿Qué otro formato? Podría trabajar con audio, por ejemplo, que puede ser, no sé, algún audio de una usuaria, qué sé yo, fotos, fotografía, ya así como la sistematización, no sé, tomo fotografía y analizo, videos también, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver cómo lo trabajamos con Atlas-T, no solamente con entrevistas, sino que con otro formato. Formato un poco más, ¿cómo decirlo? Como más interactivos probablemente o más creativos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con esos 3 formatos, ¿ya? Texto, audio, video, ¿ya? Con eso vamos a trabajar la próxima semana. Foto, 4. Fotografía, ¿ya? Porque algunos, igual en análisis cualitativo les gusta tomar fotografías y son súper potentes, entonces igual uno puede jugar con eso, ¿ya? En eso quedamos entonces. Pamela, ¿y quién era que tenía problemas? Carola parece que tenían Mac. Si no pueden instalar, escríbanme y buscamos algún mecanismo para solucionar el tema de aquí al miércoles. Bueno, eso. Cualquier cosita, duda, consulta, me escriban. Un abrazo y que disfruten el fin de semana. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, nos Chao, vemos. gracias. Chao.